¿Quién recibió su merecido castigo? ¿Pero aún así te sentiste mal por ellos? Un chico de mi clase en la escuela secundaria comenzó a burlarse de mí cuando tuve acné en la pubertad. Me llamaba todo tipo de nombres, cara de pizza, oxi, noxi, etc. Mi acné no era tan malo. Así que lo descarté y pensé, ¿cuál es el problema de este tipo? Avance rápido hasta casi el final de la escuela secundaria y la pubertad lo golpeó duro. Tenía tanto acné que era doloroso verlo. Tenía acné quístico profundo y cicatrizante. Sus cicatrices eran tan malas. En ese momento eran de color púrpura. Pero ahora todavía se pueden ver todos los bultos y cráteres. Realmente me sentí mal por él. Pero aún así me reí entre dientes por la ironía. A mí también me pasó exactamente esto. Excepto que tenía bastante acné y el acoso realmente me afectó. Este niño ni siquiera estaba en mi año. Simplemente decidió un día empezar a lanzarme insultos horribles cada vez que pasábamos por los pasillos. Un año después de las vacaciones de verano, regresa con lo mismo que usted describió, acné quístico grave con pústulas moradas. Parecía 10 veces peor que nunca. No podía sentirme feliz por eso. Hicimos contacto visual varias veces después de eso mientras caminábamos hacia clases. Pero nunca le dije una palabra. Espero que haya aprendido algo de empatía. El único matón, real, de mi año fue un tipo grande. Un jugador de fútbol americano. Él era el tipo de persona que atormentaría a alguien durante semanas. Luego decidiría que era genial y pasaría a otra persona. Así que básicamente todos habían recibido bullying de este niño en un momento u otro. Después de graduarnos, quizás tenga 19 o 20 años. Intenta hacer lo mismo con un chico. Hace lo del matón, apuñalado una vez entre las costillas en una gasolinera, muerto antes de que llegara la ayuda. En mi universidad, Idaho, solían tener un problema con los estudiantes que cortaban árboles del campus ilegalmente durante la época navideña para usarlos como árboles de Navidad. La universidad desarrolló una solución al problema. Cada mediados de noviembre, después de que el clima se congela, rocían los árboles alrededor del campus con orina de zorro. Sí. Puedes, pero las tiendas de caza y Amazon la venden. La orina de zorro se congela en los árboles al aire libre y se vuelve inodoro. Pero cuando se lleva al interior y se calienta, apestará en una casa. Por supuesto, la universidad no puede fumigar todos los árboles. Pero hay carteles advirtiendo sobre el programa, para que todos sepan que corren un gran riesgo si cazan árboles furtivamente. Bien. Hace unos años, cuando era estudiante, ¿una casa llena de estudiantes, una casa de fraternidad tal vez? Aparentemente se arriesgó con acento agudo y cortó un árbol y lo trajo adentro. Lo habían rociado. El hedor era aparentemente tan nuclear que sus vecinos se quejaron y fueron atrapados rápidamente. Si mal no recuerdo, por las noticias que circulan en las clases, parte de su castigo fue arresto domiciliario. No los envidiaba. Había un niño en mi escuela secundaria que básicamente me eligió el primer día de sexto grado. Parecía incapaz de recibir educación y abiertamente les decía a los profesores que se fueran al diablo cuando intentaban ayudarlo con su trabajo escolar. Decía cosas como, la escuela es para nerds y maricas, y constantemente se burlaba de mí por hacer cosas tan simples como hacer mi tarea o saber la respuesta cuando el maestro me llamaba. En repetidas ocasiones me llamó, bueno, por hacer literalmente lo mínimo. De él recibí constantes amenazas. Castigos sí, simplemente, acoso en general. Lo vi meterse en un puñado de peleas. Pero ni una sola vez intentó ponerse físico conmigo, así que lo vi como una molestia más que una amenaza y, más o menos, se convirtió en ruido de fondo en lo que a mí concernía. Entonces, he aquí que llega febrero y este tipo me invita a su fiesta de cumpleaños. Acepté su invitación por curiosidad morbosa. Cuando me dejaron en su casa, descubrí que yo era el único asistente, ya que de otra manera él había alienado a todos los demás en la escuela. Pero eso no fue lo peor, la pobreza ni siquiera comienza a describir sus condiciones de vida. Mantas en lugar de puertas colgadas en la entrada de cada habitación. Cables y aislamiento expuestos, excrementos de animales y absoluta suciedad por todas partes.
Su hermana de 14 años era una fumadora alcohólica y su madre claramente tenía algunos problemas mentales y todo lo que le regaló para su cumpleaños fue un juego de 3 en raya de plástico. Más tarde ese día me confesó que su padre estaba en prisión por un doble asesinato y que su vida prácticamente se había ido mala desde que enviaron a su padre lejos. Realmente me hizo sentir por el niño. Se mudó antes de que terminara el año escolar y terminó haciéndome saber que su familia tendía a mudarse cada 6 a 9 meses porque su madre simplemente no podía encontrar ningún trabajo constante para mantener un techo sobre sus cabezas. El pobre niño había asistido a 8 escuelas diferentes al terminar 6º grado. El tipo nunca tuvo una oportunidad. Nunca volví a verlo y a veces me pregunto por él, pero no me sorprendería en absoluto que su historia no tuviera un final feliz. Tenía un compañero de trabajo, que se suponía era mi mentor, que me acosaba horriblemente. Ella era manipuladora y trataba de hacerme quedar mal y hablaba mal de mí con otros compañeros de trabajo y padres. Trabajábamos en una escuela. Comencé a documentar todo. La denuncié y finalmente le pidieron que se jubilara anticipadamente. Un mes después descubrió que tenía cáncer. Porque se había jubilado ya no tenía seguro médico y como no había planeado jubilarse tan pronto no había arreglado todo con Medicare ni nada. No pudo pagar sus tratamientos y murió al año. Era una mujer mala, desagradable y cruel, pero maldita sea, nadie merece eso. Cuando tenía 14 años, me disloqué la rótula y tuve que usar algo en la pierna por un tiempo. Un niño de uno de los grupos de un año por encima de mí dijo, «buena pierna», cuando pasó junto a mí. Aparentemente para impresionar a sus amigos. Simplemente pensé que no era original y luego me moví, o caminé, junto con mi día. Unas semanas más tarde, pasé junto a él y vi que llevaba exactamente lo mismo en la pierna. Me impresionó que sucediera algo tan cliché. Para ser justos, hizo contacto visual conmigo y tenía una expresión facial consciente de sí mismo. Cuando estaba pasando por mi divorcio, mi marido me engañó. Él estaba saliendo con alguien mientras estábamos en terapia. Así que básicamente los despreciaba a ambos. 10 años después viven juntos. Ambos odian limpiar y ambos tienen tendencias acaparadoras. La casa es una vergüenza. Tienen 2 frigoríficos y un congelador grande lleno de cosas viejas. Compraron un contenedor de almacenamiento para guardar la basura. El garaje está lleno de basura. El sótano es básicamente inutilizable. Los hijos adultos se niegan a quedarse a dormir cuando están en casa. Realmente no pueden tener compañía. Tienen un problema de cucarachas. Me gusta pensar que recuerda lo organizado y limpio que solía estar su espacio. Me siento un poco mal pero no mucho. Mi papá, alcohólico y fumeta de toda la vida. Historia de dar valor a drogarse y emborracharse por encima de sus hijos y su esposa. Abusivo verbal, emocional y físicamente. Misógino, racista, egoísta, vago, sospechoso de narcisismo, autocompasión. Finalmente lo expulsaron de la propiedad de mi hermano el año pasado y mi mamá se divorció de él. Ahora intenta sobrevivir el invierno en la choza familiar en las montañas. No tiene idea de cómo cuidar de sí mismo porque siempre confió en mi mamá. Ni siquiera puede hacer sus propias compras y no entiende de tecnología. Ni siquiera sabía cómo usar su tarjeta de débito hasta hace poco. Mi mamá simplemente retiraba efectivo por él. Básicamente es un niño de 73 años. Recibe una cantidad mísera de seguridad social, que según está aprendiendo no es suficiente para cubrir sus compras y sus adicciones, afortunadamente. La choza en la que se encuentra está fuera de la red. Por lo que no tiene muchas facturas. Ha estado recibiendo ayuda de los vecinos y de su hermana, su sobrino y su sobrina. Él es su carga ahora. Mis hermanos no quieren hablar con él. Uno de ellos no lo ha hecho en 5 años. Solo tengo conversaciones breves y superficiales con él. Y no planeo contarle sobre mi bebé que nacerá en mayo, su segundo nieto. Potencialmente el último. Mi mamá solo habla con él cuando necesita ayuda con cosas como solicitar Medicare y etiquetas para su vehículo. Porque es muy incompetente, se merece exactamente lo que ha recibido. Me siento mal por él porque sigue siendo mi padre. Pero no es mi carga por la que preocuparme. Pase lo que pase, se lo ha buscado él mismo. Hay 900 millas entre nosotros y lo aprecio. Cuando tenía 19 años y en mi primer trabajo en vídeo,
Tenía un jefe que acosaba sexualmente a todas las mujeres debajo de él. Básicamente me dijo que si quería un ascenso, tendría que hacerle una mamada. Yo no lo hice, lo dejé esa semana. Un avance rápido de 12 años, era socio de una nueva y prometedora productora de éxito. Él, en cambio, había sido despedido recientemente y vino a pedirnos trabajo como operador de cámara de nivel inferior. Mi pareja había concertado la entrevista sin darse cuenta de que él y yo teníamos una conexión. Entré en la sala para asistir a la entrevista. Vi quién era y casi vomité. Actuó como si fuéramos viejos amigos y yo simplemente me fui sin reconocerlo. Ni siquiera fue divertido, me sentí tan asquerosa. Aún lo hago. Así que esto no se ajusta exactamente al mensaje, pero creo que todavía se ajusta más o menos. El primer día de quinto grado mi amiga y yo nos burlamos de una niña a la que acababan de retrasar un grado y la hicimos llorar. Seguro que éramos unos pequeños imbéciles. Bueno, terminé reprobando y tuve que rehacer el quinto grado también. Mirando hacia atrás, definitivamente lo veo como una especie de retribución kármica. Tengo un familiar que quedó atrapado en un escándalo y una estafa. Consiguió que la gente entrara en un marketing multinivel y durante un tiempo vivió a lo grande. Consiguió una mansión e incluso tuvo varios negocios legítimos. Cuando el bastón marketing multinivel se encendió, ella tenía suficiente dinero para devolverles el dinero a aquellos a quienes les había quitado. Pero en lugar de eso les dijo a todos que se fueran al diablo. Su reputación se fue al carajo. El negocio fracasó y sufrió un aborto espontáneo. Su marido la dejó y se llevó a los niños por lo mal que se pusieron las cosas. Intentó solucionar el problema pero ya era demasiado tarde. La gente aceptó el dinero pero nunca la perdonaron. Tuvo que vender todo y su mansión fue la última propiedad de la que se deshizo. Descubrí que la vendieron por una fracción de lo que le costó. Tiene unos 50 años. Está sola y tuvo que mudarse para conseguir un trabajo decente. Su marido y sus hijos se niegan a hablar con ella. Entre sus víctimas se encuentran sus padres y hermanos. ¿Recuerdas el desafío del cubo de hielo para Ela? Donde la gente se tiraba agua helada unos a otros por caridad. Hace unos 10 años, un grupo de matones en mi escuela engañó a un niño autista para que hiciera el desafío del cubo de hielo. Pero en lugar de agua, llenaron el cubo con saliva, heces, orina y tabaco, y se lo derramó. Recuerdo que era un gran problema a nivel local en ese momento. Los perpetradores finalmente fueron identificados y capturados. En cuanto al castigo, no estoy seguro de todos ellos. Pero al menos el mayor, creo que tenía 18 años y posiblemente fuera responsable de un castigo grave, aceptó un acuerdo para evitar cualquier pena de cárcel y obtener solo libertad condicional. Pero una condición de la libertad condicional era que tendría que probar su propia medicina de lo que le había hecho pasar al niño autista. Excepto en una granja lechera. Sí, aparentemente estos castigos, inusuales, ocurren y hay toneladas de ejemplos de ellos. Sentí curiosidad y lo investigué. La breve historia legal es que los acusados en tales casos podrían fácilmente obtener tales sentencias anuladas si apelaron. Pero entonces cumplirían una sentencia de cárcel, normal, y no quieren eso. Tampoco hay demasiados límites a lo que los jueces pueden imponer como condiciones de libertad condicional. Cuando me enteré pensé que se lo estaba pasando muy bien, sin prisión y un castigo que duraría un par de minutos, como máximo, pero entonces alguien consiguió un vídeo de su castigo de alguna manera, definitivamente no se suponía que lo grabaran, que circuló por la escuela por un tiempo. Y, oye chico, usaron un camión cisterna de estiércol. Esa cosa se derramó sobre él durante unos buenos 45 segundos seguidos y estaba vomitando y con arcadas. Bastante satisfactorio y apropiado, supongo. Una chica engañó a su novio y básicamente se lo contó a quien quisiera escucharlo antes de que se enterara. Anteriormente había hablado de que lo único que quería en la vida eran tener hijos. Uno de los chicos con los que engañó a su novio le contagió una enfermedad de transmisión sexual que suele ser muy tratable. Sin embargo, aparentemente estuvo asintomática durante mucho tiempo y no recibió tratamiento. Afortunadamente no se lo pasó al novio. Años después resulta que es infértil. Puede que se deba o no a una enfermedad de transmisión sexual que no había sido tratada durante demasiado tiempo.
Está bastante devastada porque no puede tener hijos ahora. Ella era una completa basura por hacer lo que hizo. Pero aún así es un poco patético ver lo devastada que está ahora por eso. Había un padre en la escuela de mi hijo que habló diatribas en todos los grupos de Facebook de la escuela y en la página de la ciudad sobre el engaño que era COVID. Respondía a cualquier publicación con una diatriba acerca de que era falsa y que todos somos idiotas. Caminaba por nuestra tienda de comestibles local sin máscara llamando ovejas a la gente. Intencionalmente yendo por el camino equivocado por los pasillos. Metiéndose en la cara de la gente. Un cartel en su propiedad llamándonos ovejas. Todo el mundo tenía una historia sobre cómo lidiar con este cabeza de plátano durante la pandemia. Bueno, lo has adivinado. Murió por complicaciones relacionadas con el COVID. Tenía niños en la escuela de mi hijo. Así que obviamente sentía lástima por ellos. Pero quiero decir, realmente pudo haber podido evitarlo. Mi maestra de tercer grado me intimidó muchísimo. Ella se burlaba de mis calificaciones. Me criticaba por cómo mis padres debían tener que dedicar todo su tiempo a mi hermana con necesidades especiales. El tipo de dama que me castigaría por hablar en una habitación completamente silenciosa. Un día sacó todo de mi escritorio y lo tiró al suelo. Y se paró junto a mí mientras yo lo limpiaba y lo guardaba todo. Mientras ella me gritaba y yo lloraba en el suelo. Mi mamá vino al día siguiente y fue la primera vez que un adulto realmente se disculpó conmigo. 15 años después, una persona decapitó a mi maestra en su casa. Trabajó con la tripulación, regresó después de que se fueron y la decapitó con un machete. Consiguió algunas joyas y algo de dinero en efectivo de un maestro de primaria jubilado. Mi ex mejor amiga cuando era adolescente cortó a todos sus amigos un día. Incluida su mejor amiga de la infancia con la que había crecido. De la noche a la mañana simplemente alejó a todos sin dar explicaciones. Hasta el punto de que hubo preocupación por su salud mental. Resulta que ella ya no creía que éramos geniales y nos abandonó para salir con algunas chicas populares. El grupo que eligió eran chicas malas de libro de texto, de esas que eligen una chica nueva para el grupo cada pocos años. Reclutándola y haciéndola sentir parte de la manada, antes de decidir que ya no es genial y rechazarla para reemplazarla con gente nueva. Habíamos sido amigos durante años y no me di por vencido fácilmente. Seguí intentando acercarme incluso después de que todos los demás se habían rendido con ella. Pero ella no me dejó entrar, y su grupo fue bastante malo conmigo. Me delató como raro ante los profesores y la familia. Intentó chantajearme, etc. Pero ella quedó totalmente inmersa en este grupo. Estamos hablando de totalmente obsesionados e inseparables. Hasta el punto de la codependencia. De todos modos, después de 2 años, el grupo la rechaza. De la noche a la mañana dejaron de hablarle y pretendieron que ella nunca existió. Cuando se reanudaron las clases, pasaron junto a ella como si nunca la hubieran conocido. Estaba devastada. Ninguno de sus antiguos amigos quería hablar con ella por cómo quemó sus puentes. Estaba recibiendo el mismo trato que les había dado a todos y todos los demás habían tenido la oportunidad de seguir adelante y hacer nuevos amigos. Como era el último año, todos habían establecido amigos y grupos de amigos, y ella parecía no poder hacer amigos. Su salud mental se desplomó y se aisló. Ella comenzó a faltar a clases. Y finalmente, varios meses después de su último año de escuela secundaria, abandonó. Aparentemente tenía un trastorno límite de la personalidad y todos sus amigos, que la abandonaron sin previo aviso ni explicación, arruinaron su salud mental. Ella simplemente se convirtió en esta cáscara vacía. Ni siquiera pudo completar el resto de la escuela secundaria y tuvo que abandonarla. A pesar de que era exactamente lo que nos había hecho a mí y a otros amigos suyos. No había ninguna satisfacción en verla sufrir. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.